Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi humilde canal. Os dije que cuando terminara el examen volvería a subir vídeos, que el examen era el 17 de septiembre. Ha pasado mucho tiempo desde ese día y ya sé que no he subido, pero tengo que reconocer que uno de mis grandes pecados es la pereza. O sea, soy un auténtico vago, soy muy perro, pero especialmente a la hora de subir vídeos. Así que tengo que pediros perdón por haber tardado tanto. A ver si de una vez por todas consigo corregir este problema que tengo de la pereza que me da hacer un vídeo. Y bueno, no prometo nada tampoco, pero bueno, lo intentaré, por lo menos. Ya después de tantísimo tiempo de aquel día, ya iba siendo hora de espabilarme y subir algo de una vez. Quiero aclarar con el tema del examen que la nota todavía no ha salido, ¿vale? Saldrá en torno al 5 de diciembre, así que por el momento no puedo decir si he aprobado o si he suspendido, ¿vale? Así que eso todavía está en el aire. En fin, bueno, no me enrollo más y pasemos a hablar del tema en cuestión, que como ya sabréis por el título del vídeo, es el humor negro. Bien, para empezar, debo de aclarar que yo no tengo nada en contra del humor negro. De hecho, me gusta bastante. En varias ocasiones, estando con colegas, yo he sido el que ha sugerido hacer rondas de chistes de este estilo, y con mi familia, yo soy casi el único que los hace. Y que nadie se piense que el argumento que yo voy a dar para defender el humor negro es que es ficción, porque a mí ese argumento sinceramente me parece una puta mierda, o sea, me parece lo más cínico que te puedan decir, o sea, no es ficción. Si tú, por ejemplo, haces un chiste sobre el holocausto, pues a ver, eso no es ficción, eso ha ocurrido en la vida real. Incluso aunque tú me puedas decir, bueno, no, pero eso de ficción no se refiere al hecho, se refiere, digamos, al chiste en sí mismo. Es que me da igual, me sigue pareciendo un argumento de mierda. ¿Por qué? Porque aunque sea un chiste, tú estás utilizando esa desgracia que ha ocurrido y la estás aprovechando para hacer un comentario jocoso sobre ello. Y eso, a ver, no te estoy diciendo que te haga gracia que hayan muerto judíos, ni mucho menos, no estoy diciendo que la desgracia de por sí te parezca divertida, ni mucho menos, pero sí que te hace gracia ese comentario jocoso, que además es un comentario que es bastante acertado porque eso ha ocurrido de verdad y sin esa realidad no podrías hacer ese chiste. Y tú te estás riendo por un chiste que se hace gracias, o mejor dicho, o por culpa de que sucedió esa catástrofe. Así que el argumento de que no, es que el humor negro es ficción, lo digo muy en serio, es que siempre me ha parecido una puta gilipollez. O sea, quien diga eso, a mí me parece que es un cínico de mierda. Lo siento, pero lo tengo que pensar así, lo tengo que decir así. Entonces, ¿tengo algún problema con el humor negro? Veréis, la cuestión no es el humor negro en sí, sino el contexto en el que lo haces. ¿Y qué criterios considero que son los más razonables para entender cuándo el humor negro está bien y cuándo no? Pues veréis, yo creo que hay que tener en cuenta diversos factores. Para empezar, el entorno donde haces el chiste. No es lo mismo hacerlo dentro de un grupo de gente que sabes que no se lo va a tomar a mal, que hacerlo delante de alguien que crees que le pueda sentar mal este tipo de comentarios, ya sea porque ha padecido o padece de ese problema, tiene un familiar que lo padece, o simplemente hiere su sensibilidad. Con esto no quiero decir que me parezca mal que existan humoristas que hagan comedia negra, o canales de YouTube que se dediquen a hacer humor negro. Todo lo contrario. Yo muchas veces he escuchado en internet, o en algún que otro monólogo, chistes de ese tipo y me he descojonado de la risa. Y no debería de censurarse a ningún comediante por hacerlos, por muy crueles o de muy mal gusto que sean. Pero aquí quiero añadir un matiz. Como he dicho antes, al igual que en un entorno privado debes saber cuándo hacer un chiste de humor negro y cuándo no, dependiendo de la gente que haya, se debería también de aplicar una medida para evitar ofender a personas sensibles. Bueno, sensibles entre comillas. No porque no te guste el humor negro ya eres especialmente sensible. Pero claro, no es lo mismo un ambiente privado, donde estás con poca gente, a uno público, donde hay miles y miles de personas. Por eso,
Yo pienso que el humor negro debe ser reservado para comedias más de nicho. Es decir, si hay un evento deportivo o una gala de cine o cualquier otra cosa que implique que la asistencia como público sean niños, familias y en general todos los colectivos sociales, en ese caso sería sensato que ese tipo de comedia quede fuera de lugar. Ahora, si estamos hablando de sitios dedicados especialmente al humor, como puede ser el escenario del Club de la Comedia o cualquier cosa del estilo, o un canal de YouTube, o un blog, o un programa de televisión, o de radio, o lo que sea, pues el comediante en cuestión debe tener toda la libertad del mundo de hacer el tipo de humor que le dé la gana. Incluso en este caso, sería aconsejable, y yo creo que hasta obligatorio, que aquel youtuber o comediante o programa de televisión hiciera una advertencia señalando que en ese espacio se van a hacer chistes que podrían dañar su sensibilidad. Por tanto, para aquellas personas que no les agrade este tipo de humor, ya saben que no tienen que visualizar ese contenido. Y si lo hacen de todas formas, entonces ya la responsabilidad es suya. Y por consiguiente, el comediante de turno no tiene por qué rendirles cuentas ni pedir perdón, ya que la responsabilidad en este caso ha sido la del espectador, al acudir a un espacio en el que no se hace un contenido acorde a sus valores, gustos o sensibilidad. El segundo factor es a quién se lo dices. No es lo mismo meterte con un famoso que con una persona que no lo es. Con esto no estoy diciendo que por ser famoso ya te puedan tirar todos los tomates que quieran, ni mucho menos. Pero también hay que entender que cuando uno alcanza la popularidad, sabe que se expone a críticas y a comentarios negativos, tanto en un contexto de humor como fuera de él. Entonces, una persona que tiene intención de alcanzar la fama sabe que eso va a suceder y se tiene que preparar para ello, teniendo en cuenta también que va a tener a muchos seguidores que le apoyen y le defiendan, y eso es algo que le sirve de refuerzo emocional. No se puede comparar con una persona de la calle que a lo mejor por un despiste le han grabado en un momento inoportuno y termina haciendo el ridículo. Y eso le sirve de comidilla a muchos medios de comunicación o al youtuber gilipollas de turno para mofarse de esa persona. Hay que tener en cuenta que esa persona no solo no vive en el ojo público como para tener que lidiar con ese escarnio, sino que además es algo que le ha sucedido sin esperárselo, de un momento a otro, lo cual puede ser bastante más desagradable vivir el hecho de que se estén riendo de ti públicamente, sobre todo cuando ni siquiera tienes a gente que te defienda, ya que no eres ninguna celebridad. Y volviendo con los famosos, quiero matizar una cosa. Entiendo que siempre se puede lanzar un comentario un poco punzante hacia un famoso en un monólogo. Yo de hecho me he reído muchas veces de algunos comentarios jocosos que se han hecho a costa de alguno que otro. Tampoco vamos a tener aquí la piel tan fina ni voy a ir aquí de moralino. Pero también hay que tener en cuenta que todo tiene un límite. Eso de coger a un actor, presentador o lo que sea y empezar a denigrarlo con un comentario bastante hiriente, o hacer mofa de una desgracia que hayas sufrido, o estar todo el rato usándolo de diana para tus chistes, y estoy hablando de chistes crueles, no es algo que tenga justificación por mucho humor que sea o por muy famoso que sea. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un chiste sobre que David Bustamante canta mal, que yo entiendo que si Bustamante escucha eso le pueda ofender, pero aún así se tiene que aguantar por más que le ofenda, que hacer un chiste sobre el sobrepeso de Iciar Castro. Esto último también es matizable, y con ello paso al siguiente factor: la intensidad. No es lo mismo hacer un comentario sobre algo con unas palabras que con otras. Si estás haciendo un chiste, por ejemplo, con el sobrepeso de alguien, no va a ser tan ofensivo ni de tan mal gusto decirlo de una manera explícita que de una manera más sutil. Es decir, no es lo mismo decir fulanito tiene que pagar el precio de 2 billetes de tren cuando solo compra uno, haciendo referencia a que por estar gordo ocupa 2 asientos, a decir este debe ser millonario ya que le debieron pagar mucho por participar en el Imperio Contraataca, haciendo referencia a que se parece a Java. Como podéis ver, el segundo chiste es más explícito, o si no es más explícito, por lo menos es más cruel, ya que el primero se limita a señalar que está gordo y el segundo lo exagera hasta tal punto que lo compara con un monstruo de ficción. Otro factor
a tener en cuenta es el tiempo. Si por ejemplo ocurre un atentado y han muerto muchas personas, por respeto a esas familias, no se deberían hacer chistes sobre ello. Ahora, ¿cuántas veces habremos escuchado chistes sobre cámaras de gas, las Torres Gemelas o cualquier otra barbarie y ni siquiera nos hemos inmutado? Eso es debido a que han pasado tantos años que el impacto en la sociedad ya no es tanto, y por eso se puede asumir con más calma. Obviamente, si eres el familiar de un fallecido en un atentado, por ejemplo, ese dolor nunca se va a ir. Estoy refiriéndome más bien a la sociedad en general. Otro factor importante y bastante parecido al segundo es a cuántas personas afecta el chiste o comentario. Es decir, si por ejemplo vas a hacer un chiste de niños con leucemia, pues no es lo mismo hablar de los niños con leucemia en general que mencionar a uno, o lo que es peor, mostrar su imagen públicamente. No será pequeña la cantidad de imbéciles que usen el argumento de que si se siente ofendido, que simplemente no lo escuche y ya está. Pero ese argumento sencillamente se echa por tierra, teniendo en cuenta que, para empezar, por mucho que esa persona no vea o escuche tu monólogo de mierda, hay que tener en cuenta un detalle muy importante. Y es que esa persona no te ha dado permiso para utilizar su imagen ni su nombre. Y también que vivimos en la era de la información, y cualquier cosa que salga de en la televisión o en internet y tenga un mínimo de difusión, tarde o temprano llegará al conocimiento de esa persona. Y aunque no lo escuche, sabrá que se están riendo de ella. Y el solo hecho de saberlo ya es algo que puede joder. Es como si te enteras de que tus compañeros te putean a las espaldas. No lo escuchas, pero sabes que te están tratando mal. También tener en cuenta que las consecuencias de ese chiste pueden ser devastadoras para esa persona, no solo por el daño psicológico, sino también porque incitas a que otros orangutanes como tú hagan lo mismo, y tengas un montón de bobalicones metiéndose con esa persona en concreto, ya no en internet, sino incluso en su entorno diario, lo cual puede suponer un trauma muy jodido para esa persona. Por tanto, el argumento de si no le gusta que no lo vea o no lo escuche, pierde la poca validez que tenía, ya que incluso aunque no vea el vídeo o el monólogo en cuestión, sí que vive las burlas de la gente de su entorno. Esa persona tiene el poder de no escuchar los chistes que hacen sobre ella en el monólogo o vídeo de internet, pero por desgracia no lo tiene para no escuchar a todos esos idiotas que se ríen de él a la cara, o incluso aunque no se riesen de él ni se metieran con él, pero sabe que esas personas lo han visto y eso le puede hacer sentir avergonzado cuando está delante de esas personas, porque cada vez que le miren a él van a pensar en cómo le han utilizado como objeto de escarnio. Y eso también es algo que hay que tener en cuenta. En conclusión, a lo largo de muchos años, en muchos monólogos y, sobre todo en internet, se ha utilizado como excusa el humor para hacer chistes a costa de otras personas. Algo que yo no justifico si estamos hablando de problemas chungos, como puede ser una enfermedad, una desgracia, o, aunque no sea tan grave, el físico o intelecto de alguien. Es verdad que últimamente ha surgido una colectividad de personas con la piel muy fina que se ofende por cualquier chorrada, los famosos ofendiditos. Pero también es verdad que muchos hijos de puta se aprovechan de este fenómeno social para justificar sus faltas de respeto, encubriéndolas con una supuesta comedia, alegando que no hay que ser un ofendidito y llamando copito de nieve a todo aquel que se ofenda, aunque tenga motivos para ofenderse. Lo sensato es pararse a analizar en cada situación si el comentario o el chiste en cuestión ha sido lo suficientemente grave como para ofender o protestar. Y ahí llegar a un veredicto más objetivo para dictaminar en quién está el vicio, en el que se ofende o en el que ofende. Pero cerrarse en banda y pasarse al extremo de todo el que se ofende es un amargado que no tiene sentido del humor, o todo el que me haga ofender es un hijo de Satanás porque ha dicho algo que a mí no me gusta y solo por eso deberían de censurarle, aunque objetivamente lo que haya dicho no haya sido para tanto, no soluciona nada. Lo único que provoca es que la sociedad esté cada vez más polarizada y desequilibrada, porque mientras hay gente que se ofende porque alguien ha dicho que no se siente atraído por los transexuales, por ejemplo, al mismo tiempo tenemos a otra gente haciendo ciberbullying a niños de 14 años, y ahí ya no se protesta tanto. Me toca los huevos también
esa manía que tiene la gente de llamar sensibles, en un tono despectivo, a todo aquel que no le guste el humor negro. Estos gilipollas no comprenden que no es cuestión de ser menos hombre el que no te guste el humor negro. Es cuestión de que no a todo el mundo le tiene que gustar lo mismo que te gusta a ti. Y es completamente comprensible que haya gente que no le guste el humor negro. Al igual que a ti, a lo mejor no te gustan las películas gore porque te da asco ver vísceras por los suelos y a otras personas sí les gusta. Se suele asociar un comportamiento intolerante a las personas que rechazan el humor negro, pero esa intolerancia muchas veces también viene de la mano de los fanáticos de este humor, que por culpa de su falta de empatía y su profunda estupidez, son incapaces de entender que si a lo mejor los chistes de humor negro no les afectan, es porque no han vivido esas desgracias, y por ello no se imaginan el dolor que experimenta una persona que sí las ha vivido. Y muy equivocadamente, se ponen a compararse con ellas sin pararse a pensar que están hablando desde su subjetividad y circunstancias personales muy distintas a las de la otra persona, objetivizando su egoísmo, dando a entender que son más machos que nadie porque no les ofenden los chistes de humor negro, sin detenerse en el hecho de que tal vez, si no les afecta, es porque no están en esa situación, y no porque sean unos machos alfa de la hostia. Con esto no quiero decir que no haya gente que haya pasado por una desgracia, o esté pasando por una desgracia, o por situaciones muy jodidas, o tengan que lidiar con una enfermedad atroz, que sí se tome con humor esas cosas. Todo lo contrario. Pablo Echenique, por ejemplo, ya sabemos que tiene una enfermedad que le impide moverse con total libertad, y tiene que estar en silla de ruedas. Y a pesar de eso, ha demostrado muchas veces que sabe reírse de sí mismo, y no le ofenden en absoluto las bromas que le hacen. Pero no podemos extrapolarlo a todas las personas que están en situaciones parecidas, o en cualquier situación jodida, ¿vale? Cada persona es un mundo. Que no le ofenda a uno no significa que no le ofenda al otro. Al final del día, te das cuenta de que ese afán de imponer la visión propia viene tanto de un lado como de otro. Tanto que se habla de que vivimos en la era de los ofendiditos, pero al mismo tiempo también en la era de la cultura del escarnio. Están los dos polos conviviendo en la misma época. En resumen, el mensaje que quiero transmitir en este vídeo es que la virtud está en el término medio. No hay que tener la piel tan fina y ofenderse por todo, pero tampoco hay que ser un hijo de la grandísima puta que utiliza como excusa la libertad de expresión y el humor para humillar a los demás. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Esta es mi opinión. Creo que es bastante acertada, valga la inmodestia. Y bueno, ya está, no tengo nada más que decir. Dadme vuestra opinión en los comentarios, decidme qué os ha parecido, qué pensáis sobre el tema. Y ya está, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like, compártelo con aquellas personas que le pueda interesar el tema. Y esto ha sido todo ya definitivamente. Nos veremos en el próximo vídeo, no sé cuándo volveré a subir uno. Esperemos que antes de un mes, ¿vale? No prometo nada, pero a ver si tengo un poquito de fuerza de voluntad y subo uno antes de que termine este mes. Bueno, sí, bueno, antes de que termine este mes no, antes de un mes, mejor dicho. Y nada, eso es todo. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima.